Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar rapidito, como siempre, haciendo la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dado el tema que vamos a tocar con un estimado invitado, que ahorita daré paso a presentarlo, y vamos a hablar sobre el obsequio religioso. Creo que nos puede ayudar la oración de San Charles de Foucault, esa actitud de abandono que tenemos que tener en la confianza de que Dios guía a su iglesia, incluyendo en la cuestión magisterial. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito darme, confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, a manera de introducción, hoy el padre Nicolás Sánchez Toledano, que muchos conocen, y si no voy a dejar sus enlaces de sus redes, em, me ha comentado pues esta preocupación que no solamente él, un servidor y varios estamos viendo a raíz ciertamente del documento que sacó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el documento mariano, pero que ha sido una constante ya desde el pontificado pasado de esta cuestión de católicos menospreciando el obsequio religioso o manipulándolo para que puedan entrar cierto tipo de críticas o inclusive discursos de odio en contra del Papa, en contra de la curia, etcétera, etcétera. Entonces, pues se ha dado la oportunidad de poder dialogar sobre esto y voy a darle entrada al padre Nicolás con el que estaremos conversando sobre esta situación. Padre, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Ya estamos en la noche nosotros, no sé cuándo saldrá. Pues bien, Bien. aquí, como tú dices, un poquito preocupado por la actitud de ciertos laicos, canales que están poniendo en duda e incluso criticando de una forma ilógica y para mí insensata también este documento sobre la Virgen María del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ¿no? Sí, también me gustaría aclarar, se me pasó decirles que no va a ser un análisis del documento, al menos de un servidor ya lo ha hecho. Puedo dejar también el enlace de lo que me pareció a mí este documento, que para mí me encantó y me parece que ha contribuido grandemente, curiosamente, a lo que los críticos dicen que hace, que es como irse en contra de la Virgen, cuando a mí realmente después de leer ese documento amo más a la Virgen, porque realmente la manera como la presentó fue muy bella. Entonces, vamos a hablar de esta cuestión del obsequio religioso respecto al magisterio de la iglesia. Y me gustaría primero, padre, que nos aclarara, se habla de magisterio extraordinario, magisterio ordinario, ¿de qué estamos hablando? El que no entiende este tipo de distinción. El magisterio extraordinario es cuando la Iglesia se pronuncia en términos de fe y de costumbres, es decir, de moral, cuando define una doctrina como revelada por la Sagrada Escritura y que por lo tanto, sea de una manera u otra, la Iglesia la reconoce, la acoge y la declara, marcando el camino de la fe. Es decir, a veces los dogmas se ven como un límite y sin embargo es un camino marcado para no salirse de él, ¿no? Adecuadamente. Entonces, ante esta doctrina declarada se debe la obediencia de la fe, ¿eh? Porque es un dato, la Iglesia presenta un dato que ha sido revelado con base en la escritura, en la tradición de la Iglesia y que en el magisterio a lo largo del tiempo pues ha ido profundizando muchas veces y en una época quizás no estaba todo entendido de esa manera, por ejemplo el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción de María, ¿no? Son dogmas que se han declarado en siglos vecinos anteriores, pero que ha sido debido a la profundización del sensus fidei, del sentido de los fieles. Hay también la doctrina que pertenece a
la explicitación de esta fe, en la manera en que tenemos que comprenderla. Y eso es cuando el magisterio habla de ella, sea desde un punto de vista dogmático, desde un punto de vista pastoral, desde un punto de vista canónico, empieza a elaborarse lo que se llama el magisterio ordinario, que no es definitivo, pero que es la guía que da la Iglesia en un momento determinado para el pueblo de Dios, sea por unas dificultades, sea por unos excesos, sea por unos acentos inadecuados. Y este sería el caso del documento sobre la Virgen María, Mater Populi, creo que se llama, ¿no? Fidelis, Fidelium, ya. Fidelium. Entonces, esa es la primera aclaración, porque ciertamente en el título, en la forma del documento, es una nota del dicasterio, pero alguien, bueno, se está corriendo mucho la cuestión de una nota, como si yo hiciera una notita y se la dejara a usted en su parroquia, etcétera. No se refiere a ese nivel de nota, porque en la presentación del documento, que de hecho les digo que yo le pasé al padre el video porque está en italiano y el padre sabe italiano, ahí el cardenal Fernández habla de que el documento es magisterio ordinario, ¿cierto? Sí, sí, lo dice explícitamente, es un acto del magisterio ordinario, es una nota doctrinal que corresponde al magisterio ordinario de la Iglesia y por lo tanto, como dice la Lumen Gentium, se le debe el obsequio religioso del entendimiento y de la voluntad. Ya. Aunque no nos vamos a meter en el documento, simplemente para cerrar el paréntesis, esto de esa conferencia de prensa de la presentación que usted pudo verla, em, ¿qué impresión le deja? ¿Qué le rescata esa conferencia de prensa? Porque luego hay ciertas cuestiones que quizás se dijeron y no están dentro del documento. Yo un poco vi cómo también se le interrumpió al cardenal Fernández, gritándole, etcétera, y el cardenal mantuvo la templanza. Me recuerdo que usted mencionó que creo que uno de los teólogos ahí en esa conferencia de prensa habla de que después de la nota que dio Ratzinger respecto a la cuestión que no estaba madura el término corredentora, Juan Pablo II ya no lo mencionó el término, Ya ¿cierto? no lo Una cosa así. mencionó. Eso dijo el teólogo en un momento en que explicaba cómo ante la respuesta negativo por parte del cardenal Ratzinger, en aquel entonces precepto, no del dicasterio, porque no se llama dicasterio, sino de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Ya el Papa Juan Pablo II ya no usó más el término de corredentora y de hecho dice en la Redentoris Mater, encíclica sobre la Virgen María del San Juan Pablo II, no menciona la palabra corredentora, parece ser, en ningún momento, siendo la Mariología de San Juan Pablo II, ¿no? Ujú. Y también Bien. cuando el que gritó no se entendía muy bien lo que decía, pero el cardenal Fernández como que se pasó un tiempo mientras hablaban los demás como rumiando, haciendo Ujú. así con la boca y estaba pensando, ¿no? Y, Ujú. y se quedó pensando en lo que decía ese señor y en un momento determinado, antes de pasarle la palabra al otro expositor, decía, a ver, quisiera decir algo. Digo, sí, yo entiendo que hay ciertos temas que pueden provocar una cierta reacción e incluso hasta violenta. De hecho, en la historia de la Iglesia ha habido momentos así, con temas que provocaban esa violencia en el interno de la Iglesia por parte de algunos que se aferraban más a ese tipo de ideas. Y él dio el ejemplo del arrianismo, dio el ejemplo del donatismo, dio el ejemplo del jansenismo, que realmente surgieron actitudes muy más que fervorosas, hasta violentas, ¿no? Con agresiones físicas incluso entre algunos miembros de la Iglesia. Como diciendo, pues pasa, puede pasar, y este es un tema que entendemos todos, que puede suscitar este tipo de reacciones. Y diciendo también que el documento surge también por una preocupación, que es la expansión en las redes sociales de estos dos maneras de hablar de la Virgen María de una manera, valga la redundancia, inapropiada, ¿no? Por eso va a desarrollar a ver en qué sentido
hay que entender el término cuando se habla de corredentora o que se habla de mediadora, que para mí esto es una explicitación de la comprensión de estos conceptos, de esta terminología a la hora de hablar de la Virgen María y de su obra en la misión del Redentor, porque no aparta en ningún momento el documento a María de esa colaboración, Claro. asociación, como dice el mismo documento, a la obra redentora de Cristo, ¿no? Sí, o sea, la doctrina quedó intacta en ese sentido, o sea, por eso también es una cuestión de que mucho se le calumnia y como yo lo dije en mi análisis del documento, es evidente que después de leerlo, muchos de los que han opinado, lamentablemente, algunos hasta sacerdotes, no leyeron el documento, porque argumentan con citas que el mismo documento retoma, es decir, citas, por ejemplo, de San Juan Pablo II, citas de San Agustín, de San Bernardo, y que están haciéndolas en contra del documento, el mismo documento cita esos textos, pero los contextualiza, ¿eh? Entonces, ahí es donde yo digo, uy, huele a que ni siquiera el documento se lo leyeron, ¿eh? Hablando de citas, el otro día en TikTok me entró una persona, estaba en diálogo, las personas entran, preguntan, y yo les digo, yo esto no es un canal de apologética contra el protestantismo, entonces no acepto debates, porque no Ujú, hago ningún tipo de debate. Esto es para católicos, para o aquellos que de buena voluntad tengan alguna duda y quieran preguntar o quieran compartir algo de una manera constructiva, ¿no? Entonces entró un católico y empezó a manejar la conversación hablando sobre este tema y me remite a un texto del Catecismo de la Iglesia Católica y en ese texto habla y usa la palabra mediadora. Entonces dice, si el Catecismo usa la palabra mediadora, entonces ¿cómo es que este texto de ahora del dicasterio está diciendo que no hay que usar la palabra mediadora? Es una contradicción, va contra el catecismo de la Iglesia Católica. Yo miro el texto y el texto solamente usa al final, y es una cita de la Lumen Gentium, donde habla de María, que al hablar de lo mismo que habla este documento, de lo mismo que habla el documento sobre María del Dicasterio, dice, por eso se la llama, entre otras formas, de muchas maneras, como abogada, auxiliadora y al final pone mediadora. O sea, y después habla de María, Madre del pueblo de Dios. O sea, justo lo que desarrolla este el documento, documento. ¿no? Claro. Entonces, qué osadía en citar al modo solo Biblia, solo catecismo, ¿no? O sea, manipular los numerales de un catecismo para afirmar simplemente mi oposición. A mí lo que me preocupa es que esta persona, al intentar yo explicarle, me quería callar a mí entrando en mi canal. Ujú, Quería que yo le dejara hablar a él, cuando yo había puesto en claro que el magisterio de la Iglesia no se discute en mi canal, ujú, porque es norma mía. Entonces hay que respetarla, porque no es la plataforma adecuada para discutir las cosas del magisterio, aún más, y mucho menos en una persona que se nota que no ha leído quizás, o no ha reflexionado, o no ha meditado, o no ha hecho ese esfuerzo por disentir. Entonces me nombraba un obispo. ¿Usted ha escuchado al obispo tal? Que no quiero nombrar, decir el ujú, nombre, ujú, porque no creo que valga la pena. Ha oído al obispo tal. Entonces empiezan a referirse a lo que han escuchado de otros. Y entonces ponen al mismo nivel del magisterio de la Iglesia un documento oficial de una opinión de un obispo que imprudentemente, como muchos sacerdotes imprudentemente, están poniendo en tela de juicio, bajo sospecha, e incluso bajo la duda de que aquel que sigue el documento del magisterio está yendo hasta contra la Virgen María, o sea, porque lo ponen en esta ujú. actitud, ¿no? Esto es un texto contra la Virgen y nosotros tenemos que defender a la Virgen, o sea, es ridículo al modo y a lo que Que sí han llegado que es ellos. irónico, ¿no? Porque se vuelven ellos como magisterio, ¿no? O sea,
Sí, Usted lo ha dicho muy bien, o sea, este principio protestante de la sola Biblia, realmente ellos que continuamente están en contra de los protestantes, muchos de ellos se pelean a cada rato con los protestantes, están actuando como ellos, pero acorde a su propio magisterio, a su propia interpretación del catecismo, desvinculado propiamente de la autoridad propia de la iglesia, ¿verdad? O ¿no? sea, Y es una convierte la actitud. doctrina en partido. O eres partidario de este o eres partidario de otro. Entonces eres libre. O en opinión. Esto es lo que nosotros, pero es una opinión que ellos, y al final yo digo, ¿qué habrá detrás? ¿Qué habrá detrás de toda esta reacción? Entonces yo me doy cuenta y sospecho, y no creo equivocarme en esta afirmación, que detrás no hay un análisis serio de las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia y el magisterio, sino que hay revelaciones privadas. También. Y que el Eh, documento se preocupa por ello, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que no le falta razón al documento y creo que sí es el momento, o sea, yo no digo por opinión personal, si el magisterio ha considerado que es el momento, es el momento. Y es el momento y nos damos cuenta, lo que vemos y seguimos un poquito algunas cositas de las redes sociales, que hay grupos, yo diría que hacen fuerza, que se unen y volvemos a lo mismo, ¿no? Que ante el fallecimiento del Papa Francisco han vuelto a ganar fuerza, que el Papa Francisco los mantenía a raya hasta cierto punto, ¿no? Mm, Eh, pero han aprovechado este impasse de transición de un papa a otro, ¿verdad? Que como prudente, el Papa León XIV, pues evidentemente está no les analizando, preocupa. está viendo, Ujú, está indagando, está, como dice, ¿no? Bueno, no hemos tenido todavía el tiempo de programar, eso llegará el año que viene. Ahora ujú. estoy leyendo, estoy escuchando gente, estoy recibiendo visitas y desde ahí pues Es iremos muy viendo. prudente. Mire, para antes de entrar a la cuestión ya, medular del obsequio religioso, sí me gustaría citar, yo lo hago continuamente porque me parece que es uno de los numerales del catecismo, más, ignorados, y que precisamente genera una falsa percepción de catolicidad en algunos, porque aquí está la cuestión. Varios, no voy a mencionar también nombres, por ejemplo, le escuché por ahí a un sacerdote decir, no, sí, los católicos le debemos un obsequio religioso, incluyendo al magisterio ordinario, pero ese obsequio religioso tiene que ser de acuerdo a la tradición de la iglesia, de acuerdo a la doctrina de la iglesia, etcétera, como presuponiendo que el documento está en contra de eso, ¿va? ¿Y quién Entonces está decide que cayendo. está de acuerdo? El mismo magisterio tiene que decidir que está de acuerdo con la doctrina, con la tradición de la Iglesia, con la continuidad del Sí, magisterio. de hecho, por eso quiero citar el numeral 66, además déjenme ponerlo en pantalla para que vean que no estoy, mintiendo. Permítanme aquí, voy a ponerles aquí, a ver, aquí está el documento, este es el catecismo, está en la página del Vaticano, dice numeral 66. La economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí está diciendo que el valor que tiene el depósito de la fe para nosotros, la revelación pública. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y luego toca la parte de las revelaciones, privadas. A lo largo de los siglos, en el 67, ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Esto es muy importante, Es porque decir, que muchos no le están debo al argumentando sentimiento y si no la sigo, pues ya, no estoy en ¿no? contra de la fe de la Iglesia. Ya, no, hay gente que dice que ahora sí nos viene un castigo porque Fátima pidió al Papa que revelara, sabe que el secreto y que no lo hicieron en ese momento y todo. Entonces, o sea, están queriendo, aunque después algunos dicen de ellos, no nos obliga la revelación privada, en la práctica, la manera de cómo hablan de las revelaciones privadas, le están dando un peso que no tienen. Y aquí estábamos hablando del catecismo. Entonces dice, Sí, como esta, una sin revelación embargo, paralela, sí, complementaria a la ya dada.
para Y todos, eso es una vez por herético, todas. o sea, porque va en contra del depósito de la fe que supuestamente están defendiendo. Esta, Esos sin que embargo, no dicen: "Yo pertenece. prefiero obedecer a la Virgen que al Vaticano", Ya. que dicen eso. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva. Esto es subrayo para que se puedan. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino sino la de ayudar a vivirlas más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentido de los fieles en sus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Hoy podemos decir que ese ambiente sectario está también inmerso en ciertos grupos al interior de la iglesia. Entonces, esta primera cosa yo sí lo quiero mencionar porque cuando este sacerdote decía, sí, el asentimiento religioso, el obsequio religioso, pero tiene que estar de acuerdo a la tradición, a la doctrina. Bueno, aquí el mismo catecismo nos dice que el depósito de la fe, la revelación pública, ciertamente ya está dada, no puede ser cambiada, pero no se ha entendido completamente, no está totalmente explicitado. Entonces, porque parecería que lo que quieren vender es, este, sí, vamos a tener un obsequio religioso para lo que ya de alguna manera hemos agotado el misterio, ya hemos entendido completamente. Y pues ahí se cae la cuestión yo les decía, se cae hasta los sacramentos. Sacramento significa misterio. Entonces, alguien puede decir que ya domina la Eucaristía porque sabe lo que implica la transubstanciación, etcétera, etcétera. O sea, creo que ahí hay una cuestión ya de arrogancia de creer que nosotros podemos agotar el misterio de la fe o que lo tenemos, este, como decía el Papa, como que le ponemos aduanas al Espíritu Santo, o sea, como controlado. Y este documento va en ese orden, va en el orden de la explicitación de la fe, es decir, en el papel de la Virgen María en la historia de la salvación. Ya. Y nos enseña a orientarlo de una forma adecuada y aún más, no es definitivo. Para la profundización, este documento también dice, es para seguir profundizando Ujú. en ese papel de la Virgen María para que nos ayude a comprender mejor a nosotros también la auténtica devoción a la Virgen en relación a Cristo, porque en Ahora, definitiva, muchos toman esta cuestión como decir, precisamente porque no lo dicen así, pero este documento realmente está siendo muy católico y muy humilde en este sentido de la explicitación. Entonces, de la apertura, seguimos madurando, seguimos profundizando, pero entonces algunos lo minimizan por eso. Ahí está, no es mandatorio, no nos están poniendo el mandato de no decirle corredentora. Por lo tanto, yo me lo puedo saltar y algunos provocadoramente estaban poniendo María Corredentora ruega por nosotros. Ahí personalmente yo por eso escribí algo. Eso me parece en forma una ejaculatoria a la Virgen, pero en fondo un tipo de blasfemia, porque estás instrumentalizando a la Virgen por rivalizar. Yo decía, ¿cuántos de los que están poniendo continuamente María Corredentora ruega por nosotros han hecho esta ejaculatoria previa al documento? Ni devoción a ese título tenían. Es una manera como de provocar y de crear este ambiente de rechazo a lo que desde la Santa Sede se nos está dando. es una Entonces, desubicación completa que se está dando por parte de algunos sacerdotes y por parte de laicos sobre el papel de cada uno en la Iglesia. Muchos se están presentando hoy, repito, a la Iglesia como partidos. Estos obispos, sí, estos obispos, no. mm, Y eso lo decido yo según lo que dicen y según están de acuerdo o no, en definitiva, como yo creo que tiene que ser, ¿no? Entonces, esa perspectiva no es la perspectiva del católico. Esa no es la eclesiología del Vaticano II. Cuando se habla del derecho de los fieles e incluso del sensus fidelium, no se está hablando, cuando se habla del sensus fidelium, de lo que los fieles opinan, sino como ese sentido de fe recibido por la Iglesia, custodiado como pueblo de Dios, y que tanto desde el último fiel hasta el Papa, que es cuando lo consideran como
doctrina revelada, cuando se habla de un dogma de fe como fue el de la Inmaculada Concepción, ¿no? Es decir, que se esperó a ese sensu fidelium, pero eso implicaba fieles, obispos, papa, ¿no? Y ahí es donde se manifiesta que el sensus fidelium es el de toda la Iglesia, que es en definitiva el infalible, el que recibe o la que recibe el don de la infalibilidad, del que participa el Papa cuando acoge ese don dado por Cristo a su Iglesia y lo proclama, confirma a tus hermanos en la fe. Y es ahí cuando el Papa habla ex cátedra y es cuando es infalible, ¿no? Pero es esa, Inclusive, porque algunos citan las cuestiones ahorita que dice por ejemplo, en la Inmaculada hubo santos, entre ellos, por ejemplo, Santo Tomás de Santo Aquino, San Tomás, Bernardo, que no propiamente estaban de acuerdo del todo en digo, evidentemente se entiende por el tiempo, es un tipo de desarrollo de maduración. Más aún, estoy recordando una declaración del Papa Benedicto XVI. Puedo poner las manos al fuego de que lo dijo, que lo leí en algún libro de él, nada más que sí no sé si ya como Papa o todavía como cardenal, pero él menciona cuando le sacan el tema de la división con los ortodoxos, él dice que pudiera analizarse el hecho de poder acoger que se unan los ortodoxos sin obligarles a creer la cuestión dogmática o doctrinal que se ha sucedido después del 1054, que fue cuando comenzó la división. Porque él dice, tenemos que entender el legítimo desarrollo que ellos también han llevado. O sea, la iglesia de rito latino, quizá más influenciada por o una cuestión ya más escolástica, etcétera, ha avanzado en muchas temáticas. Los ritos orientales, que son, si me lo permiten decir, un poco más místicos, no tan teológicos, racionales en ese sentido, van en ciertos temas, quiero decir despacio, pero van a otro ritmo. Y se me hacía de un tacto muy especial que el Papa, o al menos Ratzinger decía, podríamos contemplar esto, de que entre los ortodoxos y que no tomen como verdades irrefutables ciertos dogmas, por ejemplo, la cuestión del purgatorio y otras cuestiones, porque hay que respetar este mismo desarrollo que ellos puedan entender y que por alguna razón ellos no han hecho en esa cuestión, ¿verdad? O sea, eh, pues sí, desarrollo doctrinal que la misma iglesia va teniendo, ¿verdad? algunos estaban poniendo este documento como una encerrona al Papa, al Papa León XIV, ¿no? Yo, honestamente, en ese sentido, ¿se puede disentir con el magisterio? Y si se disiente, ¿de qué manera? Bien. ¿Se puede Si hacer en quiere, las redes sociales? ¿Es la manera vamos a ir al adecuada? documento. ¿Habrá documentos que hablan de eso? Ya. Vamos ahí. Si quiere, nada más cito primero, déjeme poner aquí en pantalla. Primero citar un documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. El numeral 25 dice lo siguiente: entre los principales oficios de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, porque los obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, o sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado a la fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a la vida, y la ilustran bajo la luz del Espíritu Santo, extrayendo el tesoro de la revelación, cosas nuevas y viejas. Eso es interesantísimo. Mateo 13:52. La hacen fructificar y con vigilancia apartan de su grey los errores que la amenazan. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Aquí me gustaría frenar un poco. Se han metido mucho contra la persona del cardenal Fernández ante un documento que ya por el hecho del cargo que tiene está en comunión con el Papa, pero es que hasta el documento ha sido autorizado por el Papa. Entonces, aquí ellos no están siendo muy obedientes a este Sí, documento otro de... me dijo, ese documento no ha sido firmado por el Papa, ha sido aprobado por el Papa. No sale un documento así si no es aprobado. Eso Claro. significa que eso es lo que lo hace a todo el magisterio ordinario. Ordinario, exacto. Pero fíjese, los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, lo que hace este documento,
deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Y no quiero mencionar aquí por pudor los adjetivos que se le han lanzado por parte de católicos al cardenal Fernández. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo dado en nombre de Cristo y deben adherirse a él con religioso respeto. Este obsequio religioso, de lo que estamos hablando, de la voluntad y del entendimiento de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, porque esto desde el Papa Francisco, como dirán, decía algo, un documento, una encíclica del Papa, pero no es ex cátedra. Entonces eso les da la validez como para poder despreciarlo y desobedecerlo. De tal manera que se reconozca que con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él. Y según se manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente, ya sea por la índola de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Vamos a pasar ahorita a lo que dice el padre de la manera de disentir, pero aquí está un poco una base de lo que implica el obsequio religioso. Quisiera hacer un paréntesis rapidito, padre, para que nos aclarara. ¿Qué decir para aquellos que dicen, pero es que no puede ser una obediencia ciega? Es que eh, muchos están citando lo que decía Chesterton: la iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero al entrar a la iglesia, no la cabeza. Entonces, agarran esta argumentación como para poder decir, sí, el obsequio religioso, pero bajo mis condiciones. Es decir, yo veo en qué me uno y en qué no me uno al magisterio ordinario. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? ¿Es un asentimiento ciego o a qué está apuntando la iglesia? Yo para mí eso es muy pretencioso y de nuevo los que tratan algunos de modernistas aplican un principio modernista y protestante. El sujeto es el criterio. O sea, incluso aludir a la conciencia. Y ese documento de Donum Veritatis que vas a poner después habla del disenso, ¿no? Y hasta qué punto uno puede tener por objeción de conciencia una oposición al magisterio y cuáles son los cauces adecuados, ¿no? Normalmente quien dice eso, evidentemente, yo dudo de su capacidad, porque es ponerse al mismo nivel que el magisterio. No solamente al mismo nivel que el magisterio, que es un ministerio episcopal, de la sucesión apostólica, sino que se ponen a un nivel de los teólogos, como si fuesen ellos investigadores teológicos, que son maestros de las universidades y que son los que llevan adelante esa función de explicitación, de reflexión, de meditación, de propuesta en las culturas distintas y en los tiempos distintos de la doctrina de la Iglesia y que ayudan al magisterio de la Iglesia a que se predique, que se proponga de una forma más adecuada, cosa que es este documento, por ejemplo, ¿no? Años lleva este documento, nos dice el cardenal Fernández, estudiándose este tema. Y ya desde el tiempo de Benedicto XVI como prefecto para la doctrina de la fe, la Iglesia lleva años estudiándose este tema, pero algunos lo querían zanjar en las redes sociales, haciendo presión como si ellos fueran los que iban a decidir. Entonces vamos y se mueven al mismo nivel que las organizaciones políticas, con presión. Vamos a presionar, vamos a mandar cartas con firmas para hacer presión al Vaticano y que así lo proclame, ¿no? Dogma. Y ahora lo mismo. Ahora De vamos hecho, lo a... hicieron, no sé si se enteró de que hicieron una campaña por, creo que fue GoFundMe, una de estas que recauda firmas para que destituyan al cardenal Fernández. Y es curioso que un católico se actúe de esa manera, que crea que es un procedimiento de defensa de la fe católica. Estoy oyendo cortado tu voz. ¿Me escucha ahí? Se va. A ver, no sé. Yo lo escucho bien, ¿me escucha mejor ahí? A ver, ¿Me escucha? sí. Per- ok. No, lo que le decía es de que curiosamente sí se hizo una campaña de recaudación de firmas para que el Papa destituya al cardenal Fernández.
es este modus operandi con el cual se pretende defender una fe católica, es decir, con un procedimiento muy poco católico que es mediante una presión de firmas y ese tipo de situación, ¿verdad? Es política. Después ellos son los primeros que hablan de que la Iglesia no es una democracia. De que la Iglesia no es una asamblea y que son los primeros que hablan contra la sinodalidad de la Iglesia, ¿no? Que pretenden precisamente buscar el consenso de la mayoría, ¿no? No, justo eso, la Iglesia no es eso, evidentemente la Iglesia es una comunidad, es un pueblo de Dios que en discernimiento pues va custodiando la fe que le ha sido dada y que la tiene que proclamar. Y entonces el ministerio del magisterio de la Iglesia, llevado a cabo por los obispos, sucesores de los apóstoles, hay que darles la obediencia religiosa. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a darle la obediencia? Ah, no, pero yo se la daría si estuviese este obispo, ¿no? Que hay ahora, por favor, este es un residuo del Papa Francisco. Entonces, esto hay que eliminarlo cuanto antes, ¿no? Lo que había del Papa Francisco hay que echarlo ya, olvidarnos de esa época tan nefasta de la Iglesia. Yo creo que la historia va a hablar de la grandeza del Papa Francisco dentro de la Iglesia, pero bueno, para eso habrá que esperar. Muchos ya sabemos, muchos ya reconocemos esa gran labor del Papa Francisco llevando a cabo una reforma interna muy complicada de la que el Papa mismo Benedicto XVI dijo: no me siento con las fuerzas espirituales y también adecuadas para esta tarea, ¿no? que conlleva el ministerio petrino. Por eso renunció el Papa Benedicto XVI, un gran hombre, un gran santo también, un hombre íntegro. Para mí Benedicto XVI es una persona íntegra del principio hasta el final. Claro. Entonces vamos a pasar al documento que menciona el padre. Es el documento, la instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo. Se llama Donum Veritates. Está guiada por el entonces cardenal Ratzinger. Y no vamos a leer todo, pero les recomendamos poder leer el Magisterio y Teología a las relaciones de colaboración del numeral 21 hasta el 31. Voy a un poquito adelantar un poquito los numerales para pasar a la parte que el padre quiere comentar. Dice el numeral 25, aun cuando la colaboración se desarrolle en las mejores condiciones, no se excluye entre el teólogo y el magisterio surjan algunas tensiones. El significado que se confiere a estas últimas y el espíritu con el que se las afronta no son realidades sin importancia. Si las tensiones no brotan de un sentimiento de hostilidad y de oposición, pueden representar un factor de dinamismo y un estímulo que incita al magisterio y a los teólogos a cumplir sus respectivas funciones practicando el diálogo. Ese es el numeral 25, que yo creo que se rescata mucho esta cuestión, donde menciona de que se vale, pero estaba hablando de los teólogos. Y hoy por hoy muchos quieren disentir e ir en contra del magisterio ordinario en esta cuestión del sensus fidelium, que me encantó como lo dijo. Sensus fidelium no significa la opinión de los laicos o de los fieles, ¿verdad? No es una cuestión de opinión. No. Eh, pero bueno, hoy hay gente que sin ser teóloga quiere dar lecciones. Número 26, en el Ahí diálogo dice, debe... que no brotan de una hostilidad, ¿no? Y todo Ya, lo que se está hablando hoy brota de una hostilidad, ya. no de una búsqueda y de un discernimiento. O sea, la iglesia está abierta, pero están estos parámetros. 26. En el diálogo debe prevalecer una doble regla. Cuando se pone en tela de juicio la comunión de la fe, vale el principio de la unitatis veritatis. Unitas Unitas veritatis. veritatis. Cuando persisten divergencias que no la ponen en tela de juicio, debe salvaguardarse la unitas caritatis. Aunque la doctrina de la fe no esté en tela de juicio, repito, el teólogo no debe presentar sus opiniones o sus hipótesis divergentes como si se tratara de conclusiones indiscutibles. Eso el teólogo. Ya no te digo la persona que no es teóloga y que se las da de saber. Ya. Esta dirección está exigida por el respeto a la verdad como también por el respeto al pueblo de Dios.
Por esos mismos motivos ha de renunciar a una intempestiva expresión pública de ellas. Repito, por esos mismos motivos ha de renunciar a una intempestiva expresión pública de ellas. Lo Pues anterior tiene una aplicación particular en el caso del teólogo que encontrara serias dificultades por razones que le parecen fundadas a acoger una enseñanza magisterial no irreformable, como lo que estamos viendo. Está hablando de los teólogos, no de cualquier hijo de vecino. Un desacuerdo de este género no podría ser justificado si se fundara exclusivamente sobre el hecho de que no es evidente la validez de la enseñanza que se ha dado, o sobre la opinión de que la posición contraria es más probable. De igual manera, no sería suficiente el juicio de la conciencia subjetiva del teólogo, ajá. porque esta no constituye una instancia autónoma y exclusiva para juzgar la verdad de una doctrina. En nombre de la instancia subjetiva, ¿no? De la conciencia subjetiva del teólogo. Ese es el principio del liberalismo aplicado a la libertad de la persona. Ya. Dice en el 29, en todo caso no podrá faltar una actitud fundamental de disponibilidad a acoger lealmente la enseñanza del magisterio, lealmente, subrayen eso, que se impone a todo creyente en nombre de la obediencia de fe. El teólogo deberá esforzarse, por consiguiente, a comprender esta enseñanza en su contenido, en sus razones y en sus motivos. Y aquí la pregunta de los 500,000, yo diría, ¿realmente nos estamos esforzando por comprender la nota? Que yo no veo mucho eso. En Puedes su disentir, pero con una después ya, reflexión profunda, paciente, ya, dispuesto a revisar sus propias opiniones y a examinar las objeciones que le hicieron sus colegas, ¿no? Esto es en exacto. el diálogo teológico. Ya Lo dice, las opiniones nuestras, ¿verdad? Que por aquí andan, pululan, se salen fuera, pues ya. Dice el numeral 30, si las dificultades persisten, no obstante un esfuerzo leal, subrayen otra vez leal, un esfuerzo leal, esfuerzo leal. constituye un deber del teólogo hacer conocer a las autoridades magisteriales, no a las redes sociales, a las autoridades magisteriales, los problemas que se suscitan, que suscita la enseñanza en sí misma, las justificaciones que se proponen sobre ella o también el modo como ha sido presentada. Lo hará con espíritu evangélico, con el profundo deseo de resolver las dificultades. Sus objeciones podrán entonces contribuir a un verdadero progreso, estimulando el magisterio a proponer la enseñanza de la Iglesia de modo más profundo y mejor argumentado. En estos casos, el teólogo evitará recurrir a los medios de comunicación en lugar de dirigirse a la autoridad responsable, porque no es ejerciendo una presión sobre la opinión pública como se contribuye a la clarificación de los problemas doctrinales y se sirve a la verdad. Que es justo lo que está pasando. Exactamente. Ya. Entonces, ¿quién atenta contra la unidad de la Iglesia? El que hace esto. No es ni el Papa ni el cardenal Fernández, como ellos pretenden insinuar muchas veces. No ha sido oportuno este documento, ¿por qué han sacado este documento? Esto hace dudar y tambalea la fe del pueblo fiel. Vienen con este dramatismo como si el problema estuviese en el Vaticano, en el dicasterio para la doctrina de la fe o en el mismo Papa, que se le ha escapado, como que si se le ha escapado este documento al Papa, ¿no? Claro. Y cito el último numeral, y como verán, también luego toca el problema del disenso, pero terminamos ahorita con esto. Dice el 31, puede suceder que al final de un examen serio, que dudo los esté haciendo actualmente, puede suceder que al final de un examen serio y realizado con el deseo de escuchar sin reticencias la enseñanza del magisterio, permanezca la dificultad, porque los argumentos en sentido opuesto le parecen prevalentes al teólogo frente a una afirmación sobre la cual siente que no puede dar su adhesión intelectual.
Su deber consiste en permanecer dispuesto a examinar más profundamente el problema. Pero cuando, padre, cuando esta actitud de decir, está diciendo, aun cuando se haya hecho todo esto de manera correcta y todo eso, y todavía tiene un problema en adherir su intelecto a lo que está diciendo el magisterio, su deber consiste en permanecer dispuesto a examinar más profundamente el problema. Y, pero cuando dices, a mí no me importa si este documento, yo seguiré diciendo María Corredentora, yo no encuentro esta disposición a seguir profundizando. Ahí no O hay sea, disposición buena, ahí no hay ni discernimiento, ahí no hay moción espiritual, hay orgullo. claro. O sea, Y ya ni termino ni en ni sin juzgar, ante esa actitud lo único que hay es orgullo, no hay otra cosa. Yo soy el criterio fundamental de referencia, mi subjetividad, mi experiencia, lo que yo creo que tiene que ser y las personas que yo creo que se tienen que escuchar. claro. Algo muy liberal, muy protestante para quien presume curiosamente de ser verdaderamente católico, ¿va? Exactamente. Para un a ver, yo no estoy, un paréntesis, no estoy de acuerdo en mucha mofa que han hecho los protestantes, etcétera, pero cuando uno está escuchando a los protestantes ahorita, la verdad que les tiene que dar, aprobar de que el argumento que están lanzando en contra de estos apologetas católicos, etcétera, de que son como una especie de Lutero dentro de la iglesia o son o protestantes ahí, termina siendo irónico porque ellos supuestamente se creen como católicos ortodoxos, adheridos a la doctrina, etcétera, y realmente están actuando como protestante o como cismático, ¿va? Pero dice aquí, para un espíritu leal y animado por el amor a la iglesia, dicha situación ciertamente representa una prueba difícil. Puede ser una invitación a sufrir en el silencio y la oración, con la certeza de que si la verdad está verdaderamente en peligro, terminará necesariamente imponiéndose. Pero parece que esta gente cree que si ellos no hablan como hablan, si no denuncian como denuncian, si no se No, ponen en no, contra. yo les diría a ellos con este Ajá, número que imiten más a María y dejen hablar menos de ella, ya, con el silencio y la oración. Invitación a sufrir en el silencio y la oración. De eso María nos ha enseñado mucho, mucho nos ha enseñado. Es la maestra, ella, de sufrir en silencio y en oración. Es la maestra que se ha ya, hecho, que ha aprendido en su camino de discipulado, ¿no? De seguimiento del Hijo, como madre y como discípula. Y es ahí que nosotros podemos aprender esa actitud, ¿no? Que ha sido asociada al misterio de la muerte, de la pasión redentora de Cristo. Evidentemente que la pasión de Cristo y la redención de Cristo no es exclusiva, sino que es inclusiva, es capaz de unir a su propia redención aquellos que entran en comunión con Él. De eso habla el documento este. mm, Pero es lo que tú dices, no se ha reflexionado, no se ha meditado, no se ha pensado. Simplemente es como un estandarte de doctrinas. Yo llevo mm, este estandarte y aquellos llevan el otro y nos enfrentamos unos con otros, ¿no? Eso es construir la unidad. ya. Luego yo creo que también quizá esto no los justifico, ¿verdad? Pero, se puede entender. Creo que esta revolución que se ha hecho, de redes sociales y todo esto, ha generado como un, ¿cómo se dice? Esto de un espejismo en la propia percepción de uno, ¿verdad? Porque como me pueden escuchar todos, basta que tenga miles de seguidores, etcétera. Eso pareciera como que mi opinión ya puede estar al nivel de lo que diga el cardenal Fernández o el Papa León XIV, etcétera. Es decir, que la viralidad, la gente que me ve, etcétera, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y creemos que eso nos legitima. O sea, como diría un amigo que está ahí trabajando en un dicasterio, dice, uno ve a ciertos youtubers católicos, laicos, apologetas, etcétera, y uno dice, pues es los patos tirándoles a las escopetas, ¿verdad? O sea, ellos por el boom que tienen en redes sociales, creen que su opinión puede estar al par de un documento de El magisterio ordinario. aplauso, los likes, las visualizaciones y las suscripciones les engrandece el ego.
ya. Sí, ese es el peligro de que se está dando. Yo creo que espero que se vaya suavizando en el futuro, porque como ahora todos quieren ser influencers, todos quieren ser todo eso, entonces esto yo no creo que, que aguante mucho y ojalá que cada quien tome con mucha humildad el puesto que le toca, ¿ah? Porque ahorita básicamente si son capaces de escucharme varios, yo soy autoridad teológica, moral, doctrinal como para poder rebatir el mismísimo magisterio ordinario, ¿eh? Y lo que hemos dicho nosotros, lo que dice el magisterio al Ya. respecto, cuál es nuestra postura, cuál es nuestra situación, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué debemos seguir, qué no debemos seguir, pero no cuestionar el documento. Esta no es la plataforma para cuestionarlo, a pesar, y yo digo, a mí no me cuesta para nada acoger este documento, porque para mí es muy enriquecedor, Ujú, es un alimento espiritual. Yo me pasé un día meditando este documento completo, leyéndolo despacito, pensándolo, casi como en oración. mm, Eh, y me dio gusto leerlo. No me ya. provocó ningún tipo de rechazo ni ningún... Y yo mismo lo podía haber dicho que María sí era mediadora de todas las gracias, yo no tenía dificultad, pero al leer este documento digo, no hay ningún problema. Ujú, ya. Em, eh, ¿Con qué quisiera ir concluyendo, padre? ¿Qué mensaje sobre todo le da a las personas de recta intención que muchas veces se ven confundidas precisamente porque ven a un sacerdote, inclusive a algún obispo, algún apologeta, curiosamente, precisamente retando el magisterio ordinario de formas que ya vimos no son correctas por el propio magisterio? Yo creo que estoy viendo, y eso me preocupa, mucha actitud fanática, ¿no? Ya, Sectaria en este sentido y irrespetuosa. O sea que es más importante defender lo que yo pienso, que el mismo discipulado, seguimiento de Jesús y la santidad y caminar con la Iglesia. ¿Eh? Yo puedo defender la doctrina del papado, pero si es esta persona, si es la otra, no. Eso es preocupante. Es que no es la persona que esté, es el ministerio que se le da como carisma específico a la Iglesia, no importa a quién sea por el hecho de tener este ministerio, ministerio petrino, ministerio apostólico, en este sentido. Y por otro lado, sobre todo a las personas que los escuchan, tener un criterio de discernimiento, no escuchar a cualquiera, no ponerse a alguien que ya por principio me habla contra algo que viene de Roma, un documento oficial que es magisterio ordinario de la Iglesia. Si ya habla contra él, apáguenlo, váyanse, no lo sigan, ya, no sé, no lo alimenten, no lo ya, alimenten, ¿no? Y a la vez decir, no lo escuchen. Me han venido incluso a mí en la parroquia, yo estoy algunas horas confesando y en la confesión me vienen preocupados, pues confundidos. Es que el Papa ahora, el Vaticano ha hecho un documento que dicen que va contra María, pero usted, ¿por qué escucha esas cosas? ya. Ellos no son magisterio. Y hay otra cosa, que hoy se ha creado una especie de comunidad virtual de personas que a lo mejor no se integran mucho en la realidad concreta de su parroquia, de sus grupos, de la iglesia de la tierra, y, y apartándose de esa iglesia de la tierra, se enganchan aquí y ellos escogen sus gustos, sus preferencias, ¿no? Las que les atraen más. Y Y sin muchas veces, embargo, padre, desde el abstracto, porque lo hablamos un poquito en privado. O sea, cuando yo escucho personas decir, bueno, pero es que al menos es inoportuno, no era necesario. Le acabo de corresponder hoy por la mañana a alguien que me dijo, el magisterio no tiene que estarse metiendo con las devociones y la religiosidad popular del pueblo sencillo, etcétera. El pueblo es sabio, entonces, ese tipo de cosas, perdonen, o sea, yo en el análisis que hice, puse ejemplos, puse el ejemplo de cuando iba a capillas de adoración perpetua con más recurrencia como soltero,
¿cuántas veces veía que una persona entraba y ni siquiera hacía genuflexión en el sagrario y se iba directito a la estatua de la Virgen? ¿Cuántas veces he escuchado del pueblo, es también sencillo, este, cuestiones de básicamente que creen más en la Virgen que hasta el mismo Cristo, o que rezan el rosario, o se saben más los mensajes de la aparición de X Virgen que un documento del magisterio o la Sagrada Escritura, o se van a confesar, o los mismos sacramentos, o sea, Que priorizan vienen a más la esa maña o cuestión. que vienen a la mañanita o a la serenata de la Virgen y viene la misa después y no se quedan a misa, que ahí es donde queda Cristo. O Ya. sea, por Sí, ejemplo, ¿no? a lo que voy es, padre, a lo que voy es, muchos están hablando y lo que dejan ver es que no tienen experiencia pastoral. Están hablando simplemente desde abstracto, pero nunca se han tomado el tiempo de tocar, de bajar, popularmente decimos, al lodo y ver si verdaderamente la gente entiende correctamente lo que implica corredentora, lo que implica mediadora de todas las gracias. Que de entrada muchos de ellos ni siquiera sabían esos títulos concretamente, pero la actitud que tienen ciertamente a veces ponen a la Virgen en un lugar que ni la mismísima Virgen quiere estar, ¿va? O A la sea, Virgen y a los santos y a las imágenes. O sea, ya. hay en nuestro pueblo católico de sacramentos, porque hay que distinguir, es un pueblo, eh, los cristianos católicos hay comprometidos, hay que conocen su fe, hay que saben distinguir las cosas, pero hay muchas personas que vienen y no han tenido nunca o no han recorrido un camino de discipulado y de discernimiento. Entonces dice, bueno, la piedad popular es esa. ¿Hasta qué punto es esa piedad popular? La piedad popular va cargada de una búsqueda profunda de Dios. Entonces, Ujú. cuando es auténtica, cuando se le propone a Jesucristo, como que la abraza, ¿no? Pero esa piedad popular que se asemeja mucho a la superstición es muy difícil de canalizarla. Claro. Y siempre salvando, porque yo también lo dije, muchos de este tipo de supersticiones, hay que decirle la palabra, que se ha permeado muchas veces en ciertas cuestiones de la religión popular, va rectamente intencionada, pero eso Sí, no exime de que esté en un error. Y la iglesia, que es madre y maestra, ahora nos da un documento que precisamente, fíjese, yo después de leerlo, yo lo que mencioné, voy a hacer un video y todo esto, pero le dije, es un documento muy recomendable para que líderes de ministerios, catequistas, etcétera, lo lean, lo estudien y lo oren, porque solamente así, si este documento permea, puede ayudar muchísimo a gente bien intencionada, pero que tiene una religiosidad popular que no va acorde a lo que como creyentes creemos, ¿verdad? y creo que detrás, por eso digo, vuelvo a lo del principio. Muchas veces detrás de lo que se refiere a la Virgen María, la piedad popular viene alimentada de las supuestas apariciones, revelaciones privadas. También. Eso atrae mucho y crea una sensación de una vivencia subjetiva que muchos no han tenido y como yo la he tenido, esa es la que me da autoridad para decir que las cosas son así. Hay un muchacho joven, no sé cuál es el nombre, que se presenta ahí como un exorcista y es un laico todo tatuado que sale en TikTok y va a ver a los enfermos y les da la unción de los enfermos. Dice, yo vengo aquí a darle la unción de los enfermos porque los sacerdotes no quieren venir, ¿no? Y es uno de los que ha dicho, dice, a mí la Virgen es corredentora, la Virgen me ha dado toda la gracia y a mí no me importa lo que diga el magisterio, yo soy en esa Mm, actitud. Y supongo que ese muchacho ha tenido algún tipo de experiencia que no creo que sea sobrenatural, pero quizás en el orden de la personalidad suya, que no ha ujú, analizado, que no ha discernido bien, que no querrá ser acompañado, pero que va por ahí, tiene muchas visualizaciones ujú. y que va haciendo y liberando de las brujerías. Te han hecho brujería, yo voy y él va a liberar. Dice, va a liberar de la brujería, de las hechicerías, de la... Y Hay luego habrá algunos. que ver, digo, yo no lo conozco, pero, sí conozco otro evangelizador, que
se ha metido mucho en la él primero hizo mucho apologética, bueno, pseudoapologética, se la pasaba insultando protestantes, y luego ahora se ha metido mucho a revelaciones privadas. Todos sus videos tienen que ver con revelaciones privadas y todo esto, y se va a acabar el mundo, y vienen los últimos tiempos y todo esto, pero, el tipo se da la buena vida, ¿no? Se va a Las Vegas, etcétera. Entonces, yo a veces le digo a la gente: analicen también a quien escuchan, porque si esta persona creyera en esas revelaciones privadas y ya estamos en las últimas, me parece que el estilo de vida que viviría fuera mucho más austero, estuviera, más adherido a la cuestión sacramental, tendría otro estilo de vida. Es decir, que muchas veces los que sacan este tipo de contenido son los primeros que ni en el fondo creen en esas revelaciones privadas. Simplemente saben que el morbo es los que les va a traer buenas visualizaciones, por lo tanto dinero, o fama, etcétera, etcétera. Pero ellos mismos ni siquiera creen en eso, no son congruentes, porque si creyeran que estamos ya en las últimas, yo a veces digo un poco irónicamente, no sé, siguen tratando de hacer dinero, vendiendo libros de revelaciones y sabe cuánta cosa. Yo les digo, o sea, si estamos en las últimas, ¿para qué quieren ese dinero? ¿Lo van a intercambiar en el banco del cielo? O sea, no hay como conexión en el hecho de la promoción de revelaciones privadas, sobre todo de estilo apocalíptico, en el sentido negativo apocalíptico, pero luego la vida que vive ese que está manteniendo ese tipo de contenido es muy distante. Entonces, y la misma gente a veces ni siquiera analiza y detecta esa cuestión de que hay una incongruencia en aquel que está hablando tanto de revelaciones privadas, ¿verdad? Ujú. Ya, Sí, eso es cuidado, o sea, discernir, ¿no? Y sobre todo, vayan a sus pastores que Dios les ha puesto, esos no los que ustedes buscan, los que Dios les pone. Yo a veces le digo a mis parroquianos, digo, yo lo siento mucho, pero si ustedes van buscando a un pastor a su gusto, a un sacerdote a su gusto, pues sigan buscando. Pero a mí me parece que lo que tienen que hacer es aceptar y acoger al que Dios les ha puesto aquí, porque ese no lo ujú, han escogido ustedes, lo ha escogido Dios por ustedes. Como a mí me ha dado esta comunidad que yo no he escogido, a mí me han mandado a esta comunidad, entonces esta es a la que tengo que servir, no a otra comunidad que yo vaya buscando por ahí. Digo, esta es la comunidad que a mí me gusta servir, ¿no? ¿No? ya. Sí, no, Así porque curiosamente estos grupos de los que usted habla continuamente difunden la cuestión de decir, si no es como ellos piensan, vete de esa parroquia y busca esta parroquia que sí es verdaderamente católica, etcétera. Entonces, bueno, a ver, si no se hacen y si siguen estos gente, se hacen insoportables en la parroquia, se crean, son un ya, problema. Son un ya, problema porque quieren imponer sus cosas, no solamente al cura, sino también a todos los demás, crean división interna claro, y a veces son difíciles de manejar, ya. porque Pues son bueno, le bastante agradezco, arrogantes en sus maneras. ya. Le agradezco mucho, padre. No sé si no tiene algo más que agregar, que nos pudiera dar la bendición y finalizar, pues, este Muy compartir, que bien. ojalá que le ayude mucho a la gente, ¿verdad? Un saludo a todos y sobre todo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que Amén. nuestra Madre del Cielo nos vaya acompañando y nosotros caminemos con ella todos los días. El rosario es, para mí el rosario, sería lo último para concluir, es en la vida de ese documento, porque es la Madre del pueblo fiel que nos acompaña en los misterios, ¿eh? Nos va De indicando Cristo. en los misterios a Cristo. Yo siempre digo el Mm, rosario es un acercarse a la vida de Cristo desde la óptica de María, ¿no? perfecto. Pues les agradezco a todos. Ahí nos encomiendan a todos, al Padre, a un servidor, a mi familia, en sus oraciones y será hasta la